Pero yo tengo otra pregunta que hacerle. ¿Usted le predica a sus hijos? ¿Usted hace eso con ellos? Porque sus hijos son los primeros impíos que se va a cruzar en el día. Cuando usted abre los ojos por la mañana, a los primeros que va a ver son a sus hijos, y ellos son impíos. Ellos son inconversos, y la ira de Dios está también sobre sus hijos, está sobre ellos. Son los primeros desgraciados y sin salvación que usted tiene enfrente. Ahora le pregunto, ¿usted es intencional en predicarles el evangelio a sus hijos? A los papás de nuestra iglesia, es hora que tomen el liderazgo de su hogar. Los hombres deben hacer eso, deben tomar su responsabilidad como padres, como esposos de sus casas. Deben leerle la Biblia a sus hijos continuamente, todos los días. En todo momento deben abrir las Escrituras y leerle, ser intencional. No esperar que sus hijos vengan y le digan, léeme la Biblia. Ellos nunca van a querer. Los padres deben hacer eso. Deben orar con sus hijos y deben enseñarles a orar. Ellos deben aprender de usted como papá. Muéstreles que necesitan un Salvador. Esa es la responsabilidad de todo hombre. Esa es la responsabilidad de todo esposo, de todo papá. Llevar a su esposa y a sus hijos hasta Jesús y ser intencional en esto. Y si un papá no hace esto para con su familia, está mostrando que no está amando a sus hijos ni está amando a su mujer. Sino que este padre, este esposo, está apoyando en la desgracia de sus hijos. ¿Ustedes ayudarían a que sus hijos sean desgraciados en la vida? ¿Ustedes ayudarían a que sus hijos le vaya todo mal? Inclusive ustedes cooperarían para eso. Pero si no le predican el evangelio, eso es lo que están haciendo. Los están inclinando a la muerte. Y a las mamás que están en este lugar y a las mamás de nuestra iglesia, la pregunta es también para ustedes. ¿Cuánto le enseñas a tus hijos los valores cristianos? ¿Cuánto les enseñas a tus hijos a amar a Dios? ¿Cuánto le enseñas a tus hijos sobre la necesidad del evangelio en sus propias almas? Tu responsabilidad para con ello no es primariamente que le cocines. No es solamente que los bañes, que los lleves a la escuela y que te fijes si están aprendiendo todo lo que le están enseñando. Tu responsabilidad es conducir a tus hijos hasta la cruz de Cristo. De eso te va a demandar cuenta el Señor en aquel día. ¿Estás haciendo eso como mamá? Pero a las abuelas que están acá, o a la abuela que está acá, también la pregunta es esa. Ustedes no están solamente para darle caprichos a los nietos. No están solo para darles esa golosina que el papá dijo que no, porque tiene que comer la comida y la abuela le da de manera escondida y le dice, come, que nadie se va a enterar. No, los abuelos no están solamente para eso, para amar a sus hijos, para jugar con ellos. Como abuelos, los abuelos deben contarles las historias bíblicas. Este es el principio del Antiguo Testamento. Le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando ellos te preguntaren, le contarás eso. Los abuelos deben también hablar con sus nietos y comentarle del problema del pecado. Deben hablarle del plan de redención de Dios y deben mostrarles la gloria de la cruz. Y si todos nosotros hacemos esto, los papás de nuestra iglesia toman su responsabilidad como líderes de su hogar, como pastores de su casa y conducen a su esposa y a sus hijos a leer su Biblia, a orar continuamente. Si las madres
toman su responsabilidad de enseñarles valores cristianos, si le enseñan a amar a Dios, si le enseñan acerca del Evangelio y las abuelas también hacen esto, esa será la única manera que nosotros tengamos una iglesia reformada. ¿Qué es una iglesia reformada? Es una iglesia de la palabra. Nosotros no podemos solamente tener el título ahí afuera de iglesia reformada y creer que por eso nosotros somos iglesias de la palabra. No, la única manera que nosotros seamos una iglesia reformada de la Biblia es si tenemos familias reformadas. Es si tenemos familias enteras que estén volcados a la Biblia, a la fe, a la palabra de Dios. Y cierro una vez más con las palabras de Richard Baxter. Él dice así: no verás una reforma general hasta procurar la reforma de la familia. Podrá haber algo de fe aquí y allá, pero mientras se limite a los individuos y no se fomente en las familias, no prosperará ni dará gran fruto. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros nos reunimos acá y hacemos este culto y compartimos la palabra del Señor. Y esto no termina acá. Esto continúa en nuestras casas. Tenemos que juntarnos con nuestras familias, orar con ellos, cantar con ellos, leer la Biblia, meditar con ellos.